Arrancamos entonces. Estábamos viendo ahí lo importante que es, ¿verdad?, para poder interpretar la escritura, ese pasaje ahí que leemos de 1 de Juan 2, 15 al 17, ¿no? Donde leyendo todo 1 de Juan nos queda mucho más claro a qué apuntaba Juan, el Señor, cuando escribió ahí, inspiró a Juan a escribir esa epístola, ¿no? El mensaje para los creyentes de ese entonces, pero también para nosotros hoy, en el último tiempo, ¿no? En las últimas circunstancias de lo que sería este tiempo cronológico en los eventos finales. Cuando arrancamos hoy la reunión, la clase, estábamos hablando de Israel y Palestina. O sea, eso es un problema que ha estado desde siempre, ¿no? Desde siempre, desde que en parte supuestamente Israel le robó a Palestina el territorio en el que se encontraban. O sea, ahora, más fresco en la historia, uno podría decir, sí, Israel le robó a Palestina todo donde ellos vivían, ¿no? O sea, ahí era todo territorio palestino, y un día vinieron los judíos, empezaron a volver y se instalaron ahí, y dijeron, esta tierra es nuestra. Después fueron declarados independientes en el año 1948. Pero si vas más para atrás, mucho más para atrás, nos encontramos que la tierra le corresponde a Israel. La tierra es de Israel, Dios se las dio. Y claro, en la historia próxima, cercana, podríamos ver una injusticia, como dice el mundo, es una injusticia lo que hizo Israel, pero el territorio es de Israel y no hay vuelta que darle. ¿Tá? Entonces, ahí vemos que ese mensaje, ¿verdad? Ese mensaje de tiempos finales, vemos que esa pelea entre Israel y Palestina siempre está presente. Y hermano, ese es el centro de toda la historia bíblica. Y ahí es donde todo pasa. O sea, todo lo que somos nosotros y lo que es Estados Unidos y lo que es toda esa Asia lejana, ¿verdad? El Oriente lejano, ¿verdad? Todas esas cosas no tienen mucha relevancia, pero todo lo que es Israel y toda esa zona ahí de Europa, eso tiene que ver y está todo ahí mostrado en el Apocalipsis. Entonces ahí tenemos que nosotros tener puesta la mirada, y cuando pasan cosas como uno enciende el informativo y ve que está ahí a Palestina atacando a Israel, o que amenazan con atacar a Israel, o esto y lo otro, son todas cosas que están ya destinadas, ¿no? Predichas, profetizadas por parte del Señor, pero que obviamente nosotros tenemos que siempre prestar atención, ¿no? Entonces ahí en 1 de Juan, justamente en ese momento Dios dice a ellos como a nosotros hoy, no amemos el mundo ni lo que está en el mundo. Y llegamos a esa conclusión, ¿verdad? Estudiando con profundidad. Y hermano, con ese pasaje podés usarlo con todos, ¿no? O sea, ese es el propósito de la hermenéutica. Estudiar la Biblia a cabalidad, ¿no? O sea, estudiar la Biblia a fondo. O sea, cuando agarrás un pasaje, por poner un ejemplo, agarrás el Salmo 23, tenés que leerlo. ¿Se acuerdan cuando arrancamos el martes pasado la hermenéutica? ¿Cuál es el propósito y cuál es la clave de la hermenéutica? Leer la Biblia y leer el Salmo 23, 1, 2, 3, 4, 5, y ahí el Señor te va a ir hablando. Si has mirado alguna película de esos casos de detectives y donde están ahí analizando quizás un hecho de una escena de homicidio o lo que sea, ¿no? Una zona ahí que está demarcada y delimitada, la escena del hecho. Lo que hacen los detectives, a veces quizás tú ves en la película, ¿no? Van ahí, miran y pasan rato mirando, tratando de obtener algún detalle. Y después se van y vuelven a la escena del hecho y miran a ver si algo se les pasó por alto. Y después se van y vuelven otra vez a ver, hasta que allá una cuarta vez se dan cuenta de algo que habían pasado por algo, a un detalle. Hermano, el estudio de la Biblia es algo similar. No podés leer un pasaje y lo que entendiste y ya te fuiste y no volvés más a ese pasaje. No, hay que leerlo 1, 2, 3, masticarlo. ¿Sabían ustedes que nosotros todos
comemos mal. Ahora no vamos a entrar en la medicina ahora, ¿no? Pero uno mastica 2 o 3 veces y traga, ¿no? Y correctamente uno tendría que masticar entre unas 15 veces más o menos para poder recién ahí ingerirnos el alimento. O más. Entonces, todos hacemos mal, ¿verdad? Y si son apurados como yo, es una masticadita y si es pequeño ya ni va masticado, va nomás. Entonces, la palabra de Dios no podemos hacerlo una comida rápida. Tiene que ser masticada, masticada, masticada. Y vas a ir a la escena del hecho, vas a ir al Salmo 23, vas a entender algo, vas a ir de vuelta, vas a entender algo más, y vas a una cuarta, una quinta, una sexta, una octava vez quizás a leer el Salmo 23 o X pasaje, y ahí vas a ver algo que habías pasado por alto. Y ahí vas a decir, ahora mira este detalle, no había prestado atención en esto. Y eso va a pasar siempre. Por eso, hermanos, ese es el propósito de la hermenéutica, que te sientes a leer la palabra de Dios y hasta que el Señor no te hable, no te vayas de ahí. Pero deja que el Señor te hable. Y cuando te habló específicamente a tu vida, ahí sí recién andá y agarrá un comentario bíblico y agarrá un diccionario y empezá a empaparte de lo que era el trasfondo de esa historia, de lo que era el mensaje en sí, y vas a aprender mucho más todavía. Pero no vayas pudiendo tú hacer una comida bien elaborada, pasar por un carrito y llevarte lo que otro ya preparó. Cuando vas a un comentario bíblico que son excelentes, lo que haces es solamente consumir el trabajo de otro, pero no vas a dejar que Dios te hable a ti personalmente. Solo vas a agarrar los comentarios de ese pasaje y te vas a quedar con eso. Entonces, aprender a deleitarse con la Escritura, a deleitarse con la palabra de Dios y masticarla hasta que el mensaje penetre en nuestros corazones, porque ahí Dios te va a hablar. Y ahí sí puedes decir, Dios me habló. No de un sueño o de otra cosa, sino cuando estuviste en la palabra de Dios y decir, Dios me habló. Entonces, vamos a continuar con ese pasaje que yo les decía, lo importante que es prestar atención en el texto, ¿no? También porque a veces un texto mal leído puede llevar a errores. Hay un pasaje que se encuentra en Lucas capítulo 23, versículo 43. Lucas 23, 43. El escenario es este. Jesús está crucificado, al lado de él están 2 ladrones. Uno de ellos le reprocha y le recrimina burlándose y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. El otro cree en Jesucristo y le dice, no tienes respeto, ¿verdad? O consideración por él, que nosotros estamos acá pagando justamente por lo que hicimos, pero él nada ha hecho. Entonces, le dice en el versículo 42, le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, ¿qué pasa? Viene el versículo 23 y dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Les dije recién, les explicaba que las revisiones y las transcripciones del original están elaboradas ¿para qué? Para que en tu idioma y en tu contexto sea mucho más entendible el mensaje. Ahora, el texto en el original, en lo más antiguo, tenemos esto. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. El que no está. Entonces, entendemos, seguimos entendiendo igual, ¿verdad? De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Ahora, hay un problemita cuando eso lo agarran otras personas, como en el caso de los testigos de Jehová. Ellos tienen una traducción que se llama la traducción del Nuevo Mundo. Ahora, ¿cómo está
ese versículo escrito en su traducción. Dice así el versículo 43. Lo iba a hacer para que compartiéramos pantalla, pero no, la tecnología no va mucho conmigo, ¿no? Pero bueno, ustedes lo están viendo ahí el versículo 43. Dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. Ahora, vamos a hacer un razonamiento medio rápido ahí. Si nosotros leemos el original como lo tenemos, ¿no? Vamos a sacar el qué, vamos a dejarlo como es al principio, que igualmente es el mismo mensaje, se entiende. Dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, coma, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se entiende? ¿Qué quiso decir Jesús ahí? Que hoy iba a estar el preso con él en el paraíso, o sea, el que estaba crucificado con él en el paraíso. Hoy iba a estar con él, es decir, que inmediatamente de que fallecieran, que iba a ser cosa de horas, de minutos, en los dos, ¿dónde iban a ir? El paraíso. Cuando Jesús clama a su Padre y le dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró, ¿verdad? Sin la coma, ¿no, Marcelo? ¿Cómo? Sin la coma. Sin la coma en hoy, ¿no? Porque vos dijiste con la coma, pero sería de cierto, te digo, hoy estarás conmigo. No, claro, o sea, sin la coma. Leyéndolo así, nosotros, claro, ¿verdad? En el original tendríamos, o en la copia más exacta del original antiguo, tendríamos. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, de cierto te digo, coma, ¿no? O sea, en la pausa. El de la coma en digo. Ahí va, entendiendo el mensaje inicial, ¿no? Estarás conmigo en el paraíso. Para hacerlo más exacto para el español, para vos, para mí, acá en Uruguay o en España, porque la revisión es para España, se escribió, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, para que no queden dudas. Porque en el griego era fácil, pero llevarlo al español se complicaba. Entonces, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces no quedan dudas de qué, de que Jesús le estaba diciendo al que estaba condenado y colgado con él en la cruz, que ese mismo momento, cuando su corazón dejara de latir, se iba para el paraíso. Cero dudas. Ahora, ¿qué hacen los testigos de Jehová? Ellos ponen, utilizando el antiguo, la transcripción más antigua del original, obviamente trayéndola del griego, dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, y ahí ponen una coma, estarás conmigo en el paraíso. ¿En qué cambia? En que ellos ahí están dando un amplio margen de tiempo. O sea, Jesús se lo estaba diciendo hoy, estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo? Bueno, el día de la resurrección. ¿Por qué? Porque los testigos de Jehová no creen en la parte inmaterial del hombre, es decir, en el alma, en el espíritu. Entonces, ellos creen que uno muere, como lo cree el adventista también, muere, es sepultado y es inconsciente hasta el día de la resurrección. Entonces, con esa coma ahí, y diciendo de esta forma, Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo? En un futuro lejano. Se dan cuenta que una coma, ¿verdad?, cambia totalmente el sentido del mensaje. Porque lo que quiere decir Jesús ahí es, de cierto te digo, mira, esta es la verdad, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí queda bien claro, ahí queda bien clarito. Gracias, Cristian. Hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Entonces, Jesús estaba diciendo que inmediatamente iban a partir y estar en el paraíso. Como Pablo dijo después también, para mí, estoy presente en el cuerpo y ausente del Señor, pero más quisiera estar ausente del cuerpo y estar presente con el Señor. Entonces nosotros no tiramos
una enseñanza fundamental como es la vida después de la muerte o lo que es la separación de la parte material, física, de la inmaterial del hombre. No la sacamos porque nos gustó un día a los pastores, ¿verdad? O años atrás, siglos atrás, a alguien decir, qué lindo sería que la vida continuara después de la muerte. Entonces, vamos a ponerle que en la Biblia dice eso, ¿no? Pero no, literalmente la Biblia dice que el hombre no deja de existir o queda en un sueño permanente en el momento de su muerte, sino que vive conscientemente después de salir su alma de su cuerpo. Allá en el Génesis, ¿verdad? Cuando Raquel va a dar a luz, ¿verdad? Y allí muere, y dice literalmente, y al salírsele el alma, pues murió, ¿verdad? Entonces, hay mucha enseñanza que eso hace la hermenéutica. No agarra un versículo y de ahí uno levanta una enseñanza, no. Es la revisión de toda la Biblia para poder afirmar algo como doctrina fundamental, ¿sí? No podemos agarrar un versículo solamente aislado y decir, bueno, la Biblia dice tal y tal cosa, hay que leerlo en el contexto de toda la Biblia. ¿Cuántos otros versículos respaldan lo que dice este versículo? ¿Cuánta enseñanza más hay más que nos trae luz en cuanto a tal o cual otro tema? ¿Tá? Entonces, eso es el propósito de la hermenéutica. Y cuidado cuando no te va a pasar, porque no te vas a poner a cambiar la letra de la Biblia, ¿no? Pero cuidado porque siempre uno puede quizás tener la oportunidad de charlar con un testigo de Jehová y él te va a venir a mostrar ese versículo u otro también, ¿no? Porque tuvieron que modificar muchísimo el texto, ¿para qué? Para poder aguantar sus creencias, ¿no? Falsas, de por cierto. Entonces, un simple poner una coma donde no va, ¿verdad? Le cambió el sentido a ese versículo, le cambió el sentido a ese mensaje de Cristo. Entonces, tenemos que tener cuidado. Pero estas revisiones, Reina Valera, la Biblia de las Américas, por ejemplo, la Reina Valera, como compartía la hermana también allí, revisada por Gómez también, son revisiones fidedignas, ¿verdad?, que nos traen la copia a nuestro idioma más exacta del original, ¿no? Pero como algo tan simple te altera todo el significado. Por eso hay que prestar atención al mensaje, prestar atención ahí al texto, ¿no? Y bueno, hermano, vas a aprender muchísimo mirando esos detalles pequeños. Salmo 23, podés leerlo 1000 veces, ¿verdad? El Salmo 23, y nunca vas a terminar de aprender todo. Siempre hay más para aprender. Y hay cosas prácticas que a veces también se aprenden añadiendo un poco de conocimiento extra para ayudar a comprender el mensaje. Por ejemplo, el Salmo 23 dice allí al final, dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Para arrancar, tenés que entender lo que está hablando el salmista allí, ¿no? Está hablando de una oveja, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hay que empezar a entender cómo era la vida del pastor de ovejas en aquel entonces, cómo era el tratado con las ovejas también. Se ungía con aceite para curar las enfermedades de la oveja en aquel entonces por ahí tenés una aplicación. Se ungía con aceite también aquel que estaba por ascender a ser rey también en la historia de Israel, como fue ungido David. Entonces, tenés muchas cosas que añadirle. ¿Para qué? Para poder enriquecer tu conocimiento y para buscarle otras aplicaciones también. Ahora vamos a ver en el tiempo que nos queda que la interpretación es una sola, pero podés darle muchas aplicaciones a tu vida del pasaje, ¿no? Pero interpretación es una sola y no se altera. Vamos a las notas allí rápidamente, porque vamos a hablar de la inspiración de la Biblia, ¿no? Que quedamos ahí nosotros entendiendo que los 66 libros de la Biblia, o sea, los 66 libros que conforman la Biblia,
fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver cómo fue esa inspiración de la Biblia. Ahí dice... Perdón, ¿puedo hacer una acotación Sí, sí, claro. en Eterno? No, tal vez pensando en, creo que lo mencionaste hace un rato, o en la primera parte, pero pensar, ¿verdad?, en cuanto a lo que son, si bien toda la escritura es para todos, pero ya que tocaste un pasaje del Nuevo Testamento y tocaste un pasaje del Antiguo Testamento, y tocaste este caso específico también del... ¿Te acordás cuando ahí en 1 Corintios habla, ¿verdad?, de cosas que son dirigidas a los gentiles, cosas que son dirigidas a la iglesia, cosas que son dirigidas a Israel, ¿verdad? Y cómo la interpretación es una y uno puede sacar tal vez una aplicación de algo que es para Israel, pero tener cuidado, ¿verdad?, con promesas específicas o puntuales, de no querer aplicarlas como promesas tal vez para la iglesia, ¿verdad? Tener cuidado de no equivocarnos en eso. Sí, 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 tal cual. Sí, ahí vamos a llegar ahí, pero está perfecto, eso, hermano. A veces cometemos el error, las iglesias, lamentablemente, hermanos que con una gran disposición quieren enseñar o quieren compartir la palabra de Dios y como bien lo decía Cristian, a veces cometen el error. ¿Por qué? Por justamente no estudiar, por no estudiar lo que dice la palabra de Dios correctamente, ¿no? Si bien es cierto que hay una aplicación literal y efectiva para mi vida, la interpretación correcta es solamente una y hay mensajes específicos y a veces hay hermanos que enseñan, ¿verdad? Y tratan de aplicar o de tomarse o apropiarse de promesas, como bien decía el hermano, que no nos pertenecen, ¿no? Y tratar de meter en la historia pasajes que tampoco van. Creo que el martes ya lo habíamos visto, algunos pasajes de eso, ¿verdad? Porque allí teníamos cuando, para no irme muy lejos, ¿verdad? Y extenderme, pero para que te des cuenta de algo. Allá por Apocalipsis 18 dice que la Babilonia la verán, ¿verdad? Muchos que comerciaban con ella y se lamentarán, ¿verdad? Y llorarán por lo que había pasado, ¿verdad? Las naves que estaban ahí alrededor de ella miraban cómo se era destruida. Muchos, cuando las Torres Gemelas fueron derribadas en el año 2001, en septiembre, aplicaban y querían decir que este versículo era el cumplimiento de Apocalipsis 18. No, no, rotundamente no, ¿verdad? Puede ser algo similar, pero ni Nueva York era la Nueva Babilonia, ni tampoco era el tiempo. Entonces ahí ya tenés que descartar esa interpretación. Después veíamos otro, que es justamente cuando Dios le está hablando a Israel y le habla de que pueblo mío, dice, enciérrate, el profeta está hablando, ¿verdad?, hacia el futuro, enciérrate, ¿verdad?, hasta que pase mi ira, ¿verdad? Quédate en tu casa, no dice quédate en tu casa, pero toda la gente cuando empezó la pandemia había salido con el que era el cumplimiento de ese pasaje. Tampoco, no tiene nada que ver. Si bien es similar, pero no se puede, ¿verdad?, tomar como que eso es lo que está pasando ahora. Mateo capítulo 24, ¿verdad?, y 25 está hablando de los eventos que van a suceder al fin y está hablando específicamente con lo que va a pasar con el pueblo de Israel. Y a veces la iglesia interpreta, ¿verdad?, y toma esa enseñanza como que es propia para que va a pasar esto y esto y esto. No, está hablando a Israel lo que va a suceder. ¿Puede ser aplicable a mi vida? Claro que sí, para eso está en la Escritura, para que leas y para que Dios te hable a través de eso. Pero no quiere decir que todo literalmente va a pasar así, así, asá, ¿verdad? O yo tengo que agarrar esto para hacer esto porque me va a pasar esto, porque dice ahí. Por eso hay que entender el mensaje, hay que entender el contexto, hacia quién está dirigido, hacia dónde va,
entonces ahí yo tengo la interpretación exacta. Y después digo, en las 3 preguntas que nos habíamos dicho el martes pasado, ¿qué dice? ¿Qué significa? Y la última, ¿cuál era? ¿Qué está diciéndome Dios? Ahora, ese mensaje era exclusivo para Israel. Ahora, ¿pero qué está diciéndome Dios, amigos? ¿Me habla Dios a través de eso que dijo puntualmente a Israel? Sí. ¿Puede hablarme Dios cuando le habló específicamente al rey Ezequías, cuando le habló específicamente a él? ¿Me puede hablar a mí? Claro que sí. Ahora, ¿el mensaje era para mí? No, era para el rey Ezequías. ¿Pero Dios puede hablarme a mí? Claro que sí. ¿Y qué puedo interpretar yo? Que lo que Dios le dijo a Ezequías, lo que Dios le mandó, me lo está mandando a mí también. Y yo tengo que ser tan obediente y que tengo que andar bien, si quiero que Dios obre en mi vida, tengo que hacer esto y esto y esto, como Dios le dijo a Ezequías, como le dijo a Isaías, y muchas cosas más. Entonces, eso es que justamente lo que el hermano quería comentar ahí, ¿verdad? Que es exactamente eso. Ahí en las notas tenemos, hermanos, la revelación general, habíamos visto la revelación especial, la historia de la revelación, y vamos a la inspiración de la Biblia. Dice que hay 2 ideas erróneas en cuanto a la inspiración. Dice, nosotros creemos que las Sagradas Escrituras fueron inspiradas por Dios. El pasaje clave de esta doctrina es 2 de Timoteo 3:16, que dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero nuestra pregunta es, ¿qué significa la palabra inspirada? Muchos han opinado sobre la inspiración de las Escrituras. Debemos estudiar cuidadosamente es la palabra que tenemos para completar allí, estudiar cuidadosamente lo que se ha opinado para entender mejor lo correcto. Ahora, ¿qué era esa primera idea errónea? Decía que la inspiración o la idea era de una inspiración artística. Esa es la palabra ahí que falta, artística. Los que apoyan esta interpretación, o lo que quiere decir la interpretación artística, es que los autores de la Biblia, Mateo, Lucas, Pablo, Jeremías, habiendo sido impresionados, ¿qué quiere decir esto? Que miraron y se maravillaron de todo lo que Dios había hecho. Entonces, cuando quedaron ahí estupefactos, ¿verdad? Por todo lo que Dios había realizado, dijeron, bueno, ahora esto tengo que escribirlo, pero ¿cómo hago para meter todo esto en el papel? ¿Verdad? Entonces, esa es la idea de la interpretación artística, que Dios mostró algo, ¿verdad? Sí, mostró su revelación general, y la gente puede conocerlo a través de la revelación general en parte. Entonces, estos hombres fueron como un poco iluminados, o literalmente, como dice ahí las notas, impresionados por Dios y sus obras maravillosas. Entonces compusieron historias, hicieron cuentos, poemas, para expresar lo que sentían, para tratar de volcarle a la humanidad lo que había en sus corazones, lo que habían entendido de Dios. No sería entonces una inspiración divina, sino que sería una inspiración humana. ¿Por qué? Porque escribieron lo que ellos vieron, o lo que entendieron, o lo que captaron, o lo que les fascinó del mundo. Si vamos a hacer un paseo mañana, suponete, y nos vamos todos, se levantó la pandemia, nos vamos a las cataratas del Niágara, cada uno va a tener una visión diferente de lo que es ese paisaje. A mí me puede gustar la caída del agua, a otro que fue conmigo de ustedes le puede gustar lo que es el entorno, a otro les puede captar o llamar la atención lo que es el ruido, el estruendo, ¿verdad? Y puede llamarle la atención muchas cosas diferentes porque somos todos diferentes. Ahora, si esa fuera la forma en la que Dios inspiró, ¿verdad?, al hombre, estaríamos sujetos a la voluntad o al gusto de cada uno de los autores que se usaban. Y entonces literalmente sería una inspiración humana, no divina. Entonces, por ser humana, nosotros la rechazamos, ¿no?
Y Romanos 1, segunda de Pedro 1:21 dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Entonces, descartada de plano, ¿no? Y la segunda idea errónea se encuentra en el otro extremo. Se le denomina inspiración mecánica. Y esta idea enseña que Dios dictó palabra por palabra todo el contenido de la Biblia. Los autores humanos no tenían nada que ver con el mensaje. Eran nada más que los secretarios de Dios y escribieron sus dichos. Secretarios sería la palabra que falta llenar ahí. Serían nada más que secretarios de Dios, porque Dios dictaba, ellos escribían. Es cierto que en algunos casos, dice allí, Dios trabajó así. ¿Por qué? Por ejemplo, en la iglesia estuvimos estudiando el profeta Ageo y dice, Dios le dijo al profeta Ageo que dijera tal y tal cosa, y lo que tenemos registrado allí es lo que Dios le dijo a Ageo literalmente. Ahora, Dios le habló también a Isaías, le habló también a Jeremías, ¿verdad? Y literalmente les dictó lo que había, o registraron la palabra, lo que Dios le habló al profeta. Pero no todos los casos fue así. Ya tenemos en el Nuevo Testamento que Dios nos dictó palabra por palabra lo que había que escribirse. Entonces, Dios en general, en algunos casos trabajó así de esa forma, pero daba él en gran parte de la Biblia mayor participación al autor humano. Entonces ahí tenemos dos ideas erróneas de lo que es inspiración. Una es que todo era como el autor se sentía, como él pensó, como eran sus pensamientos, tratando de explicarle a los hombres lo que él había comprendido de Dios. Pero en ningún momento contacto con Dios. Lo que él vio, trataba de describirlo. En el primer capítulo de este libro está acerca de eso, ¿no? Entonces vas a tener una visión más clara de eso. Y la segunda idea errónea es la inspiración mecánica, que Dios dictó todo, palabra por palabra. Eso también es equivocado. Ahora, la doctrina correcta de inspiración, ¿cuál es? Creemos entonces en una inspiración verbal. Verbal. Toda palabra verbal. Y orgánica. Ahora vamos a ver qué significa eso. La inspiración es verbal. Si se quedan en alguna parte ahí que no completaron, me dicen nomás volvemos. La inspiración es verbal en el sentido de las palabras de Pablo. Toda la escritura es inspirada por Dios. No hay ninguna palabra en la Biblia que no fuera inspirada por Dios y que la tengamos correctamente en el original. No hay ninguna palabra en la Biblia que no fuera inspirada por Dios y que la tengamos correctamente en el original. ¿Sí? ¿Se entiende esa frase? Eso es fundamental porque es lo que de ahí parte nuestra fe, de ahí tenemos que creer nosotros, ¿no? O sea, no podemos seguir avanzando si en lo básico, en los cimientos no estamos poniendo lo correcto, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios. Y eso, hermanos, es lo que tenemos que creer y defender. Pero esto no quiere decir que todas las palabras fueron dictadas. Por esto usamos la palabra orgánica. Orgánica quiere decir de la tierra. O sea que estas palabras inspiradas salieron también de situaciones reales. Dios usó a los autores tales como eran para comunicarse con su pueblo. Dios escogió a los autores de la Biblia con el fin de usar sus personalidades y situaciones, las de los autores, para revelarse a su pueblo. Tenemos diferentes personalidades. Tenemos la personalidad de Pedro. ¿Cómo era Pedro? Un hombre impulsivo, un hombre que era para algunos también un poco áspero, ¿verdad? Un hombre
que era pescador, no tenía mucho estudio. Por otro lado tenemos a Pablo, un hombre que había estudiado toda su vida, tenemos un erudito en cuanto a la ley, un hombre que estaba versado en todos los temas de la actualidad. Y cuando Pedro también escribe, dice, habla acerca de la escritura, dice, tenemos allá también las cartas de Pablo, ¿verdad? Dice, algunas cosas difíciles de entender, pero obviamente la palabra de Dios. Entonces Dios usó tanto la personalidad de Pablo, las cualidades de Pablo, las ventajas de Pablo, como también la vida de Pedro y sus, quizás para el mundo, desventajas, su falta de estudio. Pero Dios usó a ambos, sus personalidades, sus estilos. ¿Para qué? Para inspirarlos y que escribieran, ¿verdad? Para que fueran los autores de la Biblia. La situación y la personalidad de los autores humanos son importantes para ayudarnos a entender y aplicar el mensaje de Dios a nuestras vidas. Si no entendiéramos la naturaleza orgánica de la inspiración, no podríamos interpretar la palabra de Dios. Hay un texto que quería compartirles en cuanto a lo que es la inspiración orgánica de la Escritura. Y les leo, dice así. Hay muchos que tropiezan en el hecho de que la Escritura fue dada a través del hombre. Debido a que esto es así, ellos piensan que hay un elemento humano en la Escritura y no pueden creer la verdad que la Escritura es total y completamente la palabra de Dios. Quizás te has topado con alguno que le es difícil llegar a entender cómo Dios inspiró la Biblia, cómo puede ser que la Biblia sea la palabra de Dios y la escribieron hombres. Y esos argumentos hay muchos, ¿verdad? Entonces, no pueden creer la verdad que la Escritura es total y completamente la palabra de Dios, sin error, que no hay contradicción, no hay imperfección, faltas ni nada en la Escritura que pueda ser atribuido a ideas humanas. No negamos que la Escritura fue dada a través del hombre, pero es tan poco importante que en 20 de 66 libros de la Biblia no conocemos su autor humano. Incluso donde conocemos al autor humano, sin embargo, la verdad de la inspiración orgánica se mantiene. Inspiración orgánica significa que la inspiración de un libro comenzó mucho antes de que cualquier libro fuera escrito. Para tomar el libro de Eclesiastés como un ejemplo, la inspiración orgánica significa que Dios comenzó el trabajo de inspiración de ese libro no al mover a Salomón a escribirlo, sino que al preparar todas las circunstancias bajo las cuales Salomón escribiría y al preparar a Salomón mismo como autor. ¿Se entiende la idea? Cuando Dios llamó para utilizar a Salomón que escribiera Eclesiastés, no fue, Salomón, vamos a escribir este libro. Sino que Dios ya desde mucho tiempo antes había preparado una cantidad de situaciones, ¿verdad? ¿Para qué? Para que llegaran a la vida de Salomón en el momento específico, en el momento preciso, para que Salomón pudiera recapacitar y meditar y ver todo lo que en su vida había acontecido, todo lo que había pasado, todo lo que había sucedido. ¿Para qué? Para después sentarse y empezar a escribir y decir, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y ahí comenzó, ¿verdad?, a dar una cantidad de reflexiones en cuanto a la vida que fueron inspiradas por Dios, pero Dios preparó y manejó todo ese escenario y ese entorno. ¿Para qué? Para que Salomón escribiera eso. ¿Se dan cuenta cómo Dios inspiró a Salomón? Pero empezó muchísimo tiempo antes. Dios, dice esta nota, comenzó la inspiración de Eclesiastés cuando cientos o miles de años antes, cuando Él fijó las circunstancias de la historia de forma que todas las cosas en Israel y entre las naciones fueran tal como Salomón debía encontrarlas para escribir el libro. Dios comenzó la inspiración de Eclesiastés cuando cientos de años antes Él estableció la nación judía y las 12 tribus, una de las cuales fue la tribu de Judá, que luego incluyó la familia de Isaí.
Dios estaba preparando todo para aquel libro cuando David se transformó en rey y estableció la dinastía para que Salomón fuera rey después de él. Dios estaba preparando todo para el libro cuando David vio a Betsabé bañándose y cometió adulterio con ella y cometió el asesinato de su marido para casarse con ella. Dios fijó todas las circunstancias de la vida de Salomón de tal manera que él no fuera solo un hombre más sabio de la historia, exceptuando a Cristo, sino también uno que cayó en uno de los pecados más graves. Es así que el libro de Eclesiastés, cuando fue escrito, fue el testimonio del arrepentimiento de Salomón y de la vanidad de la vida sin Dios. En última instancia, por supuesto, la doctrina de la inspiración orgánica nos lleva hacia los consejos de la eternidad y al hecho de que no hay nada que ocurra a lo largo de la historia del mundo que no ha sido soberanamente ordenado por Dios y traído a la existencia a través de su soberano e irresistible poder. No más que nosotros, trazando nuestra salvación hasta el decreto eterno de Dios, podemos clamar ser los autores de nuestra salvación. Incluso cuando nos hemos arrepentido, creído y obedecido, Salomón podría clamar ser él el real autor de Eclesiastés, aunque él escribió las palabras y las escribió usando su propia experiencia. Es el Dios soberano que decreta eterna y soberanamente, y su Espíritu, quien a través de la palabra viviente es el autor de nuestra salvación y del libro por la cual se hace conocida a nosotros. ¿Se dan cuenta cómo Dios inspiró a esos santos hombres para que la Biblia llegara a nosotros? No fue un dictado mecánico, no fue que a los hombres se les prendió la lamparita y fueron inspirados porque en una tarde corría una brisa agradable y dijeron, este es mi momento, tengo que escribir. No fue así. Dios utilizó las circunstancias y la historia en general y todos sus planes, ¿para qué? Para que en determinado momento esos hombres previamente escogidos por Él fueran usados, ¿para qué? Para escribir lo que Dios quería. Dios movió todas las piezas, ¿para qué? Para que cuando escribieran fuera precisamente lo que Él quería que escribieran. Entonces ahí tenemos una interpretación correcta de lo que es la inspiración. Y podemos estar plenamente seguros que Dios movió todos los hilos, ¿para qué? Para que nosotros podamos tener la Biblia, la palabra profética más segura. Hermano, con Dios no hay casualidades. Con Dios no hay casualidades. Todo está plenamente ya planificado desde antes. Dios es el que arma todo, para que cuando suceda, no digas, oh, casualidad, sino para que precisamente llegues al punto que Dios quería que llegues. ¿Sí? Entonces, hay unas preguntas de repaso ahí para seguir entendiendo, ¿verdad? Lo que es este tema para hacer. Y vamos a, antes de los minutos que nos quedan, para terminar, ver lo que dice ahí en cuanto a la naturaleza de la Biblia. Ya hemos establecido, perdón, sí. Perdón, por una de las hermanas dice, Salomón también escribió lo que ya había experimentado. Sí. No necesariamente que lo haya experimentado quiere decir, porque él podría haber escrito muchas otras cosas que experimentó, pero no necesariamente que lo haya experimentado no quiere decir de que Dios no haya determinado que fuera eso, ¿verdad? Lo que él quería que quedara. Claro, o sea, lo que vamos con la inspiración orgánica, ¿no? O sea, la verbal y orgánica, quiere decir que Dios utilizó justamente las experiencias que tuvo Salomón y movió todas las circunstancias que vivió Salomón. ¿Para qué? Para que fueran parte también del escenario, del entorno para que él escribiera, ¿verdad? Pero no es solamente por el hecho de haber experimentado, porque Jeremías es lo opuesto, él no había experimentado nada y Dios les mandó a escribir tal y cual cosa, en ese sentido, ¿no?
La naturaleza de la Biblia. Ya hemos establecido que la Biblia es la revelación inspirada de Dios. Ahora veamos algo más sobre la naturaleza de la Biblia. Primeramente, debido al hecho que es la revelación inspirada de Dios, la Biblia entonces no tiene, y eso subrayalo, grabalo o tatuárselo no, porque no se puede hacer tatuaje, pero la Biblia no tiene, hermanos, errores, no tiene errores. Simplicidad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ya la palabra te lo dice, simple. No podemos complicar algo que es simple. Dice el Evangelio, es complicado en cierto sentido, pero a su vez es tan simple que un niño lo puede entender. El hermano creo que lo compartía eso, Cristian, el martes pasado, ¿no? El Evangelio tiene una cantidad de cosas que están intrínsecas ahí y que van metidas en lo que es el Evangelio. Pero a su vez es tan simple que hasta un niño, ¿verdad?, lo puede comprender y entender. Y a veces nosotros queremos complicar tanto la Biblia, queremos complicar tanto la Escritura, que nos damos cuenta de que nosotros terminamos haciéndonos un laberinto cuando el camino estaba bien clarito hacia dónde tenía que ir. Considerando entonces todo el panorama de lo que hemos visto, es posible que pienses que no puedes estudiar la Biblia, porque encontramos ahí, pero el tema del texto y del contexto y de la historia y del comentario y de esto y de acá, parece que cuántas cosas tengo que meter en mi mente. Pero no, hermanos, lo que parecía, puedes pensar que se ha vuelto difícil el panorama, que lo que antes era fácil ahora se ha vuelto complicado. No, este trabajo puede ser arduo, sí, porque te obliga a estar tiempo con la Biblia, Sin embargo, creemos que hasta los niños pequeños pueden entender el mensaje de la Biblia, como les decía recién, ¿no? Jesús me ama. Esto es lo más importante, y el martes pasado lo veíamos también, ¿no? Cuando decía a veces cómo hacer para explicar, creo que a Tilio le decía, cómo hacer para explicar aquello que es difícil. Aquel ciego dijo, bueno, mira, hay muchas cosas que yo no sé, pero una cosa sé, antes no veía, ahora veo. Los detalles te los doy después, pero lo principal, lo que a mí me importa, es que ahora veo, ¿no? Yo sé que Jesús me ama y te ama a vos también, ¿no? Esto es lo más importante, es el mensaje que todos podemos comunicar con los demás. No importa cuán difícil de entender sean algunas partes de la Biblia, ellas dan testimonios de Jesús. La Biblia no es un libro con muchos temas distintos e historias diferentes. La Biblia contiene una sola historia y lleva un solo tema. La historia es la de su salvación y el tema es el amor de Dios hacia el hombre. ¿Qué puede ser más sencillo o más simple? Lo importante es que todos podemos comenzar donde estamos y podemos, y ahí me equivoqué en las transcripciones, no es y, es ir. Y podemos ir profundizando. Podemos ir profundizando en la palabra que falta, en la Biblia, poco a poco. Ya sabemos hacia dónde vamos. Sigamos buscando el camino mejor. Hermano, no te frustres si no entiendes un pasaje. Siempre hay un hermano que está dispuesto a ayudar, ¿verdad? Cuando dice dos son mejor que uno, ¿no? Y siempre, obviamente, tenemos que depender de la ayuda del Espíritu Santo. Orar, Señor, no entiendo este pasaje. ¿Qué querés decir acá? No hay que tener temor de decirle al Señor eso. El Señor ya lo sabe para arrancar, ¿no? Pero decirle, Señor, no entiendo, explícame, ¿qué me querés decir en este pasaje? Me ha pasado cuando he estudiado para algún mensaje, donde hay pasajes en los cuales hay mucho, no se ponen de acuerdo. Uno va y dice, bueno, voy a buscar un comentario. Uno dice una cosa y otro dice otra. 2 comentarios. Bueno, voy a buscar 10 comentarios. 5 van a decir una cosa, 5 van a decir la otra. Voy a buscar 50 comentarios. 25 y 25, y así podría seguir. Entonces, ¿qué hago? Y claro, lo que tendría que haber hecho al principio. Señor, ¿qué querés decir acá? ¿Cuál es el camino acá? ¿Hacia dónde apunta este mensaje? ¿No? ¿Y cómo me hablas a mi corazón? Y en el caso puntual de un mensaje, para poder transmitírselo a los hermanos.
pero en la enseñanza propia, tuya, personal, no temas decirle al Señor, Señor, ¿qué querés decirme acá en este pasaje? Porque la palabra de Dios, hermanos, es simple para poder entenderlo. Hay pasajes sí que pueden parecer muy complicados. El otro día justamente hablaba con una hermana y me decía, bueno, en el Génesis, ¿no? Dios creó a Adán y creó a Eva, y después le nacieron hijos, ¿verdad? Caín, Abel, y después apareció Set. Entonces, después, ¿de dónde aparecieron el resto de los hijos, verdad? ¿Con quién se casaron? O sea, esa es una pregunta dificilísima de contestar. En lógica tiene sentido, pero la dejamos en el tintero para cuando estemos delante de Dios y le preguntemos, Dios, ¿cómo fue el tema, el principio ahí en Génesis capítulo 1, 2? Porque no me quedó muy claro. Entonces, hay cosas que sí van a ser complicadas y hay cosas que Dios directamente no quiere que sepamos. Porque ahí dice en la Escritura que Él le ha revelado lo que Él quiere que nosotros sepamos. ¿Y para qué meternos en un terreno donde nadie nos llamó? ¿Verdad? Ese es nuestro afán y nuestro interés siempre, de nuestra curiosidad de querer saber todo. Pero hay cosas que pertenecen al misterio de Dios y van a quedar ahí. Y si Dios un día las quiere revelar, las revelará cuando estemos en su presencia. Pero lo que tenemos que creer es lo que tenemos ahí, la revelación literal del Señor, ¿no? Simple. Y por último, por hoy vamos a leer ahí que dice suficiente, la suficiencia de la Biblia. Suficiencia de la Biblia. La doctrina de suficiencia está relacionada con la de simplicidad. Simplicidad no quiere decir solamente simple o sencillo, significa también único o solo. Como les decíamos al principio, no hay otras Biblias nuevas, es la única revelación, la única palabra de Dios. También en este sentido, el mensaje de la Biblia es simple en el sentido de que no hay otro. También en este sentido es suficiente porque es todo lo que nosotros necesitamos para nuestra salvación y todo lo que se nos permite saber en cuanto a este plan de redención. No hay otro libro ni otro plan divino para el hombre. Esta doctrina tiene una amplia base bíblica. Bíblica es la palabra que falta allí. En todo el Antiguo Testamento, nosotros vemos cómo Dios insiste en la suficiencia de su revelación y rechaza la de los otros profetas o los otros dioses. Los profetas verdaderos siempre luchaban para proteger la pureza de la religión revelada por Dios y su pueblo siempre combatía la tendencia de mezclarla con otras religiones. Eso pasó después también con los Gálatas. El apóstol Pablo escribe y le dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para que anduvieran metiéndose en otros terrenos, escuchando a otros falsos maestros, ¿verdad? Escuchando a otros que traen otras enseñanzas aparentemente nuevas? ¿Quién los llamó? ¿Quién los sedujo de tal forma que los hizo tropezar y caer? Cuidado, hermanos, con eso. En el Nuevo Testamento, la doctrina de la suficiencia se hace aún más clara. Pablo, Pedro, Juan, Judas y Santiago, todos escriben en contra de los falsos profetas y los nuevos mensajes. Ellos también vivían rodeados por personas que querían mezclar el evangelio con otras cosas. Y eso siempre pasa, hermanos. ¿Por qué? Porque al hombre le parece, miren qué blasfemia, ¿no? Pero al hombre le parece poco. ¿Cómo? ¿Solamente creer? Creer, ¿no? Tiene que haber algo más. Tengo que meterle algo, tengo que meterle un poco de religión, tengo que meterle un poco de visitar casa por casa, tengo que, no sé, de hacer alguna caminata o algo más tengo que hacer. No puede ser solo eso. Pero hermanos, eso es justamente decir inconscientemente que el sacrificio de Cristo es insuficiente. Es una blasfemia tremenda. Pero eso es lo que el hombre dice. Entonces, ¿qué hace? Le suma. Bueno, Cristo sí, te lo acepto, pero vamos a meterle algo más, vamos a meterle algún otro sistema de reglas, algunas otras
rituales, ¿verdad? Para que quede como medio completito, para que no sea solamente del hecho de decir creer, sino como que nosotros también hicimos algo y nos ganamos. No, que no sea todo del Señor, que sea mitad y mitad. Entonces eso es justamente lo que el hombre quiere y cae en el error tremendo de menospreciar el único mensaje de las Escrituras, ¿no? Es muy fácil señalar a los mormones o testigos de Jehová cuando pensamos en personas que rechazan la suficiencia de las Escrituras, pero hay que mirar un poco a nosotros también. ¿Qué estamos haciendo cuando dejamos que el tiempo de la predicación se convierta en contar sueños o hablar de testimonios personales? Ojo, hermanos, están perfectos los testimonios personales. Y son necesarios, son de edificación. Pero si todo el mensaje o la enseñanza va a ser referida a mi vivencia personal o a lo que le pasó a tal o cual, estamos mal, estamos fallando. Porque la enseñanza, lo que nos preparamos para el domingo, lo que nos preparamos para venir a la reunión de la celebración de adoración al Señor, no es para venir a cantar solamente, no es para venir a ver a los hermanos, es para adorar al Señor y para escuchar su voz. ¿Y por dónde va a venir su voz? Por lo que le pasó al pastor, por las circunstancias que vivió el pastor, historias del pastor o del predicador, no. Va a ser por la exposición de la palabra de Dios. Y podemos caer en el error de, como hacen algunos lamentablemente, leer un versículo, ¿verdad? Y después de ahí irse a un terreno totalmente alejado y diferente de lo que la palabra de Dios dice. Y puede hablar media hora, una hora de cosas que no tienen nada que ver con lo que decía la palabra de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado. La importancia que tiene la palabra de Dios en el culto tiene que ser primordial, o sea, tiene que ser lo máximo ahí, ¿verdad? La palabra de Dios. Recuerden cómo vino el avivamiento del pueblo de Israel cuando allá Esdras y Nehemías se pararon delante del pueblo. El avivamiento viene, hermanos, y puedes leer ahí en Nehemías y Esdras. Ellos expusieron la palabra de Dios. Expusieron e interpretaron la palabra de Dios. Y el pueblo que escuchó a Dios, su palabra. No era, porque dijo Nehemías que había que hacer esto, porque dijo Esdras que había que hacer esto, no. Es la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Hay un tiempo y lugar para testimonios, sí, lo necesitamos para contar experiencias, vivencias, pero no podemos dejar que nada quite la predicación de la palabra de Dios en nuestros cultos. Cuando nos mantenemos bien atados a la palabra, hay poca posibilidad de que nos perdamos. Hermanos, ese es el desafío. Sigamos fieles a la palabra y a su autor. Por ahí quedamos en el día de hoy y muchas gracias por su atención. Y quedan estas preguntas de repaso como la anterior, que están ahí después de la parte B, que dice la doctrina de inspiración. Preguntas de repaso, ¿cuál es el texto clave para la doctrina de inspiración de la Biblia? Esas quedan como tarea, igual que las preguntas de repaso que dice lea Gálatas 1, 8 y 9 y Apocalipsis 22, 18 y 19. ¿Qué pasará con alguien que trata de añadir algo o quitar algo de la palabra de Dios? ¿Y por qué es importante recordar la simplicidad y la suficiencia de la Biblia cuando comenzamos a interpretarla? Todo eso queda para la clase que viene. Y si tienen el libro o están por conseguirlo, adelantar en la lectura. El capítulo 1 es muy interesante porque habla justamente de lo que hablamos hoy. Y si quieren, salten directamente al capítulo 3. Al capítulo 3. Si quieren leerlo todo, obviamente, ¿verdad? Pero vamos a estar después enfocando en la clase que viene a lo que es el capítulo 3 del libro. Nada más. Amén. Excelente. Muchísimas gracias, Marcel. Nada más agrego una cosita con respecto, no quise meterme ahí en el 43, en Lucas 23, 43, pero hay uno de los principios también de la hermenéutica, la interpretación, de lo que son
cumplimientos, vamos a decir así, inmediatos y cumplimientos a futuros, ¿verdad? De algún texto o de alguna profecía, ¿verdad? Porque claro, no le estaba diciendo, bueno, de cierto te digo hoy, como diciendo, bueno, che, el ladrón estaba tan mal, tan, ya viste, como que no sabía si era hoy o era mañana o se lo dijo ayer, ¿verdad? No era esa la idea. Pero también hay que entender de que el ladrón estaba pidiendo conforme a su conocimiento o a su esperanza, ¿verdad? Cuando vengas en tu reino, ¿verdad? Y él le menciona en cuanto al paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Y entender de que, porque hay una pregunta que hizo una de las hermanas que dice, bueno, si Jesús ascendió a los cielos después de 40 días, después de que él resucitó, inclusive se acuerdan que en un momento dice como que no me toques porque todavía no he ascendido al Padre, ¿no? ¿Cómo es que ese mismo día iba a estar con el ladrón en el paraíso? Bueno, ciertamente podremos decir en un sentido espiritual, así como el pastor Marcelo lo mencionó, ¿verdad? Ausente en el cuerpo, presente en el Señor, pero también sabemos que hay un cumplimiento, vamos a decir, a futuro, donde vamos a ser levantados, vamos a ser resucitados, ¿verdad? Entonces, hay una verdad, a ver cómo lo puedo decir, hay una verdad espiritual en el sentido de que sí estamos presentes con Él, o así como Cristo todavía no he ascendido al cielo, sí, pero Cristo encomendó su espíritu en las manos del Padre, ¿verdad? En tus manos encomiendo mi espíritu, ya estaba de nuevo esa relación, esa comunión, viste, perfecta. Entonces podríamos decir, en una parte espiritual, Cristo ya estaba en el cielo, estaba en el paraíso, estaba donde, ¿se entiende? Pero al igual de ausente en el cuerpo, presente en el Señor, también entendemos de que va a haber algo futuro donde vamos a ser transformados, vamos a ser levantados, vamos a ser resucitados, vamos a ser transformados, esto corruptible se va a vestir de incorrupción, ¿verdad? Y después vamos a tener que pasar por el tribunal de Cristo y ahí, entonces hay pasajes que tienen un cumplimiento inmediato y un cumplimiento futuro, y hay otros pasajes que solamente tienen uno de los dos y hay otro que tienen los dos. Y, y hay que tratar de ver, de entenderlos así, porque si no estaríamos cayendo en decir de que Jesucristo le mintió porque hoy no estuvo con él en el paraíso, y no podemos decir eso, ¿verdad? Eh, no sé si lo expliqué o lo enredé, pero es algo que tiene que ver con cumplimientos inmediatos, cumplimientos futuros, ambos, y otros que tienen uno o el otro, ¿sí? Como la venida de Cristo. La venida de Cristo no lo entendían ellos con un cumplimiento doble, uno, vamos a decir así, con un valle entre medio. Pero bueno, nosotros hoy del otro lado, vamos a decir de la cruz, podemos verlo más clarito. Ellos no lo veían en ese momento. Y lo dejo ahí. Perdón. Claro, o sea, en ese sentido, en el versículo ahí de Lucas, el sentido inmediato era el propósito principal que Jesucristo le dijo al ladrón, que en ese mismo momento iba en el paraíso. O sea que no le mintió al ladrón, porque se cumplió. Después, con un cuerpo glorificado, Jesucristo después sí ascendió a los cielos. El ladrón no, el ladrón todavía está en espíritu esperando la resurrección final, Al igual que nosotros. ¿verdad? Igual que nosotros, ¿no? Que dice, todos los muertos en Cristo resucitarán primero y tal. Y después podríamos entrar
a detallar muchas cosas que si quieren nos quedamos hasta las 10, pero no creo que nadie quiera. Y además nos enredan más, por lo menos No, en y lo y a personal. eso es lo que es el doble cumplimiento de un mismo texto. Claro, Doble sí. cumplimiento de un mismo texto, porque estamos ausentes en el cuerpo, sí, presente en el Señor, pero también tenemos que esperar la resurrección y ahí es un doble cumplimiento del mismo texto. Bueno, hermano, Pero el Señor les eso es como, bendiga. Nos queda la tarea de la lectura del capítulo 3, ¿verdad? Quedamos así. Ok, ¿y Cecilia hay quería decir algún algo. pasaje que tengan que leer o hacer de tarea? No, si se animan, lo tengo, no lo quería dar para no cargar mucho de tarea, pero si quieren, hermano, lo mismo que hicimos con Primera de Juan 2, 15 al 17, hacerlo con el libro de Jonás entero. Jonás entero. Sí, porque si les doy un versículo, igual van a tener que leer todo el libro de Jonás. Pero ahí vamos a aprender mucho de Jonás, porque vamos a aprender qué es cuando habla de lo que es la escritura simbólica, lo que es el lenguaje figurado, lo que es verdaderamente si pasó o no pasó, si es literal, y mucho del trasfondo de por qué Jonás reaccionó como reaccionó, y quizás puede que ya no lo juzguemos más y lo condenemos así como a veces hacemos, sino que entendamos por qué Jonás reaccionó de esa forma, para entender cómo, a qué punto te lleva la hermenéutica, ¿no? Entonces, Adelante, si te animan durante esta semana, leer adelante. y analizar un poco de Jonás, excelente. Lo vamos a compartir igual el próximo martes y lo vamos Y es a como decía el pastor todo. el otro día, mucho de esto tiene que ver con práctica, tiene que ver con la práctica, con la práctica, con la práctica. Así que si pueden, les animo y no se desanimen porque a veces uno dice, entre todas las cosas no llego a la lectura, no llego al trabajo. Lo que puedas hacer ya es ganancia, ¿sí? Animarles a que lo traten de completar, pero no te desanimes con lo que tal vez a veces no puedas, ¿sí? Muy bien, oramos y damos por concluida la clase de hoy, ¿sí? Querido Dios, Padre Celestial, Señor, es en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que venimos delante de ti. Amado Dios, agradeciéndote por tu palabra, Señor. Sabemos que ella es viva, es eficaz, es ese alimento que necesitamos para cada día. Y ayúdanos, Señor, a que podamos buscar, Señor, estudiarla y buscar interpretarla de una manera correcta, Señor, trazarla de una manera correcta, Padre amado. Gracias porque tú has dejado también aún ciertas pautas, Señor, para poder acercarnos al estudio. Y Padre, queremos rogarte también para que a la hora de buscar, Señor, la enseñanza y la aplicación a nuestras vidas, podamos hacerlo con un sentido de obediencia, Señor. Amado Dios, que no seamos oidores olvidadizos o como aquellos que van y consideran, Señor, su estado y luego se dan vuelta y se olvidan, sino que podamos, a través, Señor, de, obviamente, el poder de tu Santo Espíritu, Señor, tomar decisiones que nos lleven a cambios que te glorifiquen, Padre amado. Gracias, Padre Celestial, por el tiempo del Pastor Marcelo y de cada uno de los hermanos, cada uno de los alumnos, Señor. Rogamos, Señor, por aquellos que también no han podido estar, Señor, algunos por cuestiones de conectividad, de conexión, de internet, pero Padre, también rogamos para que seas tú animando y motivando, Señor, también a aquellos que tal vez no han estado por alguna cuestión de desánimo o alguna cuestión personal. Padre, oramos Dios en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien. Señor les bendiga. Estamos en contacto y estamos a las órdenes, ¿sí? Nos vemos el próximo martes. Bueno, con algunos nos vemos mañana en la mañana, con otros nos vemos el próximo martes. Perdón. Muchas gracias, bendiciones. Bendiciones, bendiciones.
Les dejo un motivo de oración. Hay uno de los hermanos que tal vez los alumnos que vienen de hace tiempo se acuerden, se llama Juan López. Él es un hermano que está sirviendo en una de las iglesias y ahí en Barrio Peñarol, y no está pudiendo estar porque está teniendo varios problemas de salud. Él ya viene de hace tiempo. Y le dije que iba a darle los saludos de él a ustedes y a pedirles para que pudiéramos estar orando, ¿verdad? Por él. Tiene varias nanas, entonces se llama Juan López. ¿Sí? Señor les bendiga. Estamos en contacto. Bendiciones. 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 Nos estamos viendo mañana, pastor. Nos vemos. Mañana. Bien. Chao, chao. Chao, chao, hasta mañana. Chao, chao. Mañana.